Bueno, bienvenidos a mi canal, soy el Danix y hoy estamos en un nuevo vídeo y un vídeo muy especial porque tenemos una persona muy especial. Tenemos ni más ni menos que a Pedro Aragüetes. Hola Pedro, buenas tardes o buenos días, Hola, buenas depende tardes. cuando la gente vea este vídeo. Buenas tardes, Dani, encantado. Bueno, muchos ya te conocerán, Pedro, pero para los que no, eh, Pedro es un abogado de Segovia, y, pero normalmente los abogados no suelen ser muy conocidos, pero tú lo eres porque dio la casualidad, bueno, o no tanta casualidad, de que has sido alcalde de esta nuestra ciudad, de Segovia. ¿No es así, Sí, Pedro? efectivamente, yo fui alcalde de Segovia durante 11 años, exactamente desde el año 2003 hasta el 2014. Bueno, pero tampoco hoy vamos a hablar de tu época de alcalde, que ya muchos la sabrán. Tampoco vamos a hablar de abogados. Vamos a hablar de algo que pocos se imaginarán, que es ni más ni menos, además, con esta tendencia que está teniendo el canal últimamente, de la gimnástica segoviana, porque también eres un gran aficionado, ¿no, Pedro? Al fútbol, además al fútbol de Segovia. Sí, de siempre, es decir, no es algo que me apunté al carro a última hora. Hay algunos que dicen, no, es que tú te has apuntado al carro después de ser alcalde. Digo, no, yo era socio de la Segoviana mucho antes de ser alcalde, creo recordar, no lo sé ahora mismo, pero podría estar en torno a los 25 o 30 años que llevo siendo socio de la Segoviana y por tanto, pues a ver, yo siempre he querido a la Segoviana, la he sentido y por supuesto ahora que soy más conocido que antes, pues la gente me ve en el fútbol, pero voy exactamente igual que iba antes. Iba antes de ser alcalde, iba durante la época de alcalde y sigo yendo ahora después de ser alcalde. Bueno, y esta pasada temporada que ha sido un poco pues, especial, ¿no? Por los tiempos que estamos viviendo, pero estarás contento por el ascenso que hemos logrado a esta nueva segunda división federación y el ascenso también del equipo juvenil, ¿no, Pedro? Sí, por supuesto. Es decir, yo creo que este año ha sido una temporada redonda para la gimnástica segoviana. Hemos cumplido todos los objetivos que se marcaron al principio de la temporada y yo creo que nadie, absolutamente nadie, era consciente de que fuera, no digo tan fácil, pero sí por lo menos que no sufriéramos como otras veces hemos sufrido para el ascenso. En este caso, yo creo que el sufrimiento se ha quedado muy leve, prácticamente no lo hemos hecho. Ha sido prácticamente una balsa de aceite durante toda la temporada y muy satisfecho de la actuación de los jugadores y de todo el equipo técnico y directivo de la gimnástica segoviana, que creo que lo han hecho bien y que los resultados pues al final son los que avalan siempre el trabajo de todas las personas. Has mencionado antes que eres ya un aficionado de los que podemos llamar veterano, ¿no? De esos sufridores que subían a la Segoviana con unas temperaturas muy adversas. Eh, ¿Podrías contarnos algún recuerdo de esos, de más joven, de esos primeros partidos que tú ibas a la Albuera? Bueno, la verdad es que yo los recuerdos que tengo son siempre gratos, ¿no? Es decir, siempre lo he pasado muy bien en el fútbol. Lo único que recuerdo seguramente porque eran situaciones mucho más conflictivas, eran los partidos de rivalidad Segoviana-Ávila. Esos siempre eran partidos donde no era un partido cualquiera, donde no ibas al partido a ver un partido de fútbol, sino que ibas también a generar o a disfrutar o a sufrir una rivalidad con un equipo que siempre pues, estaba a la altura de la gimnástica segoviana y que siempre era pues, como cualquier rivalidad, a lo mejor entre un Madrid-Barça, pero a nivel de categoría regional. Y eso siempre eran partidos especiales. El resto, pues no lo sé, tendría que hacer mucha memoria para intentar sacar alguna anécdota, pero bueno, yo creo que me quedo siempre con esos partidos de rivalidad fronteriza o regional entre la gimnástica segoviana
y el Real Ávila. Y en esos primeros tiempos, ¿qué te llamaba la atención? O sea, ¿por qué en vez de estar en casa o con los amigos haciendo otras cosas, por qué decidías subir a ver el fútbol? Bueno, yo soy un gran aficionado al fútbol, no solamente de la gimnástica segoviana, sino también del Real Madrid. Yo también Eres merengue como los yo. yo lo siento por aquel que no sea merengue, pero bueno, yo respeto toda la afición y todas las, en este caso, los que sean de otros equipos, Yo pero también, yo también. Siempre pero yo rivalidad sana. soy del Real Madrid, soy de la gimnástica segoviana y evidentemente voy a Madrid cuando podía ir a Madrid, iba al Santiago Bernabéu a ver al Real Madrid y cuando podía ir a la gimnástica, a la Albuera a ver a la gimnástica segoviana, pues también he subido. Es decir, que mi afición es no solamente ya por los colores del club y del Real Madrid también, sino también porque me gusta el fútbol y me gusta disfrutar del espectáculo que supone todo lo que es un partido de fútbol. Muy bien. Y de los últimos recuerdos que tengas, ahora, porque evidentemente este año entiendo que a lo mejor no has podido asistir tanto como te gustaría o tal, pero vamos a hablar de esta era pre-pandemia, ¿no? ¿Cuál es así de los recuerdos más chulos que tienes? Bueno, los mejores recuerdos son siempre el juntarte en la Albuera pues, con los compañeros de asiento, con los amigos, con los colegas, pues, para disfrutar del fútbol, incluso de esas meriendas que hacíamos en los descansos del partido, que ahora se echan mucho de menos, porque no es lo mismo subir al fútbol con 10, 12, 15 amigos, que es lo que solíamos ir al fútbol, que no ahora que tienes que ir prácticamente separado, eso se echa mucho de menos. Yo este año he estado subiendo todos los partidos, no me he perdido prácticamente ninguno, pero ya no es lo mismo, no es lo mismo ir al partido, el charlar con el de al lado, el ir a tomar un café al bar, el tomarte una tortilla o un chorizo en el descanso, el poder disfrutar de la compañía cercana de los demás, y este año pues eso lo he echado bastante de menos y yo creo que es una de las cosas que faltan en el fútbol y que esperamos que después de esta pandemia podamos recuperar, porque yo creo que también eso entra dentro de lo que es un poco todo el espectro futbolístico, que no todo es balón y jugadores, sino también es ambiente, hay espectáculo, hay gradas, hay espectadores, hay otras situaciones en las que también se desenvuelve el fútbol y que son bastante agradables. Sobre todo, pues eso, dentro de los valores que tiene el deporte, ¿no? De compañerismo, pues eso, de amistad, de saber ganar, saber perder. Yo creo que eso es Eso algo es. que hoy en día tiene que ponerse más en valor que nunca, ¿no? Sí, eso es algo que se tiene que ver en el campo y a partir de ahí luego también trasladarse a las gradas. Es decir, yo creo que eso es algo innato. Si en el campo no se respetan los jugadores, no se respetan las reglas del juego y no se respetan las situaciones en las que se desenvuelve el espectáculo, pues luego en las gradas tampoco se respeta absolutamente nada. Yo creo que si los valores del fútbol se desarrollan en el campo de fútbol, luego eso se traslada a las gradas sin ningún problema y el ambiente es magnífico. Por eso yo creo siempre que el espectáculo empieza en el fútbol, pero continúa también en las gradas e incluso luego en las propias casas de los propios aficionados. Yo creo que todo entra dentro de lo que es el espectáculo, pero todo entra dentro de lo que es una situación favorable para poder desarrollar esos valores que tú haces referencia. Porque además, en anteriores vídeos que tuvimos un debate muy interesante hablando sobre la Superliga, que te preguntaré más adelante, sí que comentábamos al principio de toda la cantidad de dinero que mueve el fútbol y no solo es valor económico, sino que también es valor social. Y si un aspecto se descompensa frente al otro, es cuando algo está fallando. Yo creo que tanto el aspecto económico como el aspecto social tienen que estar bastante compensados. Por supuesto, los valores deportivos que ya hemos hablado antes, pero ¿cómo se interconecta un equipo de fútbol con su ciudad? Cosa que a lo mejor en otros deportes no pasa. Sí, es importante, sobre todo en estas pequeñas ciudades, ¿no? Porque los grandes clubes y las grandes ciudades tienen otro ambiente y otras situaciones
completamente distintas a las pequeñas ciudades. Lo digo porque en Madrid sí que efectivamente ahí está el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Rayo Vallecano, etcétera, etcétera, pero luego también existe algo que es muy desconocido en estas grandes ciudades, que es el fútbol de base. El fútbol de base existe y por tanto ese fútbol de base que también juegan en categorías regionales, que también juegan en segundas divisiones, que también juegan en la segunda división de federación, etcétera, etcétera, pues también tienen que hacer de alguna manera ese fútbol patria o ese fútbol social que también nos gusta a todos, ¿no? Es decir, yo soy del Real Madrid porque desde pequeñito he sido del Real Madrid y sigo siendo del Real Madrid, pero realmente no es porque a mí me una ninguna vinculación con Madrid, con la ciudad de Madrid, que también, pero que podría no unirme perfectamente. Pero sin embargo, la gimnástica segoviana sí que tengo metido en mí un sentimiento patriótico de ciudad, un sentimiento en el cual digo, estos son mis colores, esta es mi ciudad, este es quien me representa a mí, estos son los que realmente están de alguna manera representando a mi ciudad en Segovia. Yo por eso me siento gimnástico y por eso me siento identificado con el club de mi ciudad. Eh, es algo que es muy difícil el separar. No se puede separar lo que es el sentimiento deportivo con el sentimiento social del club. Y por eso precisamente, y luego seguramente también entraremos en esa conversación, por eso ahora hay personas que intentan de alguna manera decir que a mí no me quiten mi club, cuando están hablando de convertir a la gimnástica segoviana en sociedad anónima deportiva. Y yo les entiendo, cuando están diciendo a mí que no me quiten mi club, porque en el momento en que sea una sociedad anónima dirigida por terceras personas con intereses más o menos distintos a los que el aficionado de base está intentando establecer de conexión con el club, pues entiendo que haya personas que no quieran, pero también entiendo lo contrario, también entiendo que haya personas que precisamente por ese amor al club, por ese interés en el que el club crezca, por ese interés en el que el club desarrolle otras expectativas distintas de las que ha venido desarrollando hasta ahora, pues pueda convertirse en sociedad anónima deportiva. Por eso es un poco la pregunta que tú me hacías, es decir, esa situación social con la situación económica, cómo se engarza. Eso es lo complicado, eso es lo difícil, porque todos estamos dentro de lo que es el sentimiento, pero lo que pasa es que luego, cuando ese sentimiento hay que hacerle, llevarle a la práctica de una manera efectiva y de una manera económica, ya ahí ya cambia un poco lo que es el pensamiento de cada uno. Es difícil, pero yo creo que todos, y yo creo que absolutamente todos los que somos gimnásticos, pues tenemos ese sentimiento de ciudad y ese sentimiento gimnástico en nuestros corazones. Sí, pero ahora la pregunta sería al contrario. O sea, efectivamente, los gimnásticos están muy identificados con Segovia, pero ¿crees que Segovia se identifica lo suficiente con el club? Es decir, no solo ya a que nos guste subir a ver los partidos y demás, sino ¿es la propia ciudad merecedora de un equipo en categorías más altas o tenemos un equipo en una categoría porque tenemos una ciudad que tampoco es que se le puede pedir, pues eso, el tejido empresarial, el tejido, sobre todo la hostelería, que es lo que más hay aquí, o el turismo, demás, ¿podían aportar más a la segoviana o aportan ahora mismo lo suficiente? Bueno, hay un dicho que dice que cada uno tiene lo que se merece, ¿no? Y yo creo que en este caso, pues seguramente Segovia tiene lo que se merece. Es un club ahora mismo en segunda federativa y bueno, pues los que somos aficionados al fútbol vemos cómo hemos subido a la Albuera muy pocos. Es decir, no digo este año ni el año pasado, que seguramente sean los 2 años o 3 años que llevamos ya viendo pues, prácticamente en torno a los 800, 900, 1000 personas allí en la Albuera, pero es que hasta que hemos llegado a esa situación donde poder ver a 1000 o 1000 y pico personas en la Albuera, hemos visto que éramos 200, 300 personas pasando frío o pasando calor, pero no superábamos esos números. ¿Eso qué significa? Significa que de alguna manera se está trasladando al propio equipo que éramos pocos los que nos movíamos dentro de lo que es el ambiente deportivo de la gimnástica segoviana. Era
prácticamente, no digo el único club, porque luego me van a decir los del UNAMI o los de otros que no, no, es que hay más equipos. Bueno, no, yo no digo que sea el único equipo, pero sí por lo menos el más representativo que ha tenido la ciudad de Segovia en toda su historia. Entonces, yo creo que nos mereceríamos algo más, aunque tenemos lo que nos merecemos, pero yo creo que sí que el equipo y la ciudad merecería que todas no solamente las instituciones, sino también el tejido empresarial y el tejido social incluido, diera un pasito más hacia adelante para poder hacer de la gimnástica segoviana el gran club de la ciudad de Segovia. Eso lo consiguieron en Miranda de Ebro, por ejemplo, porque Miranda de Ebro era un club que competía con nosotros hace unos años, competía en la misma categoría, además eran unos partidos muy bonitos porque se llenaban las gradas de personas de Miranda de Ebro y eran partidos muy competitivos y además dejaban mucho dinero en la ciudad porque venían no solamente a Segovia a ver el fútbol, sino que venían a ver el fútbol, iban de tiendas, se iban a los restaurantes y comían. Es decir, bueno, que realmente vimos cómo Miranda de Ebro pues, ha ido creciendo en base precisamente a esa masa social y a esa masa empresarial que ha ayudado al club y ahora la estamos viendo en categorías muy altas del fútbol nacional y por tanto yo viendo el espejo de Miranda de Ebro sí que me gustaría y pediría a la masa empresarial, social y económica de la ciudad de Segovia que diera un pasito más adelante y que hiciéramos de la gimnástica segoviana el gran club de nuestra ciudad. Yo ahora cubriendo la actualidad, ¿no? de la gimnástica con estas elecciones, yo creo que son bonitas, ¿no? Porque hace mucho tiempo que no se presentaban dos candidaturas y siempre todo lo que sea democracia, pues bienvenido sea y demás. He aprendido que no lo tenía tan asumido la importancia también que tiene el club con el ayuntamiento, porque partiendo de la base que el estadio de la Albuera es municipal, o sea, es propiedad del ayuntamiento, y ambas candidaturas siempre piden mejoras, ¿no? Pero claro, ellos no pueden realizarlas, quien tiene que realizarlas es el propio ayuntamiento. No sé si cuando estabas tú de alcalde, cómo era esa relación club-institución, si ahora has visto que una evolución, ¿no la has visto? ¿Cómo lo ves? Bueno, el club siempre ha tenido las puertas abiertas del ayuntamiento, por lo menos en mi época de alcalde, ha tenido abiertas las puertas de la alcaldía, es decir, cualquier entrevista que me pedían, cualquier contacto que me pedían, cualquier iniciativa que me pedían, siempre contaban con mi apoyo. Se han hecho grandes infraestructuras deportivas a nivel de fútbol en Segovia en mi época de alcalde. Por poner un ejemplo, no había ningún campo de hierba artificial y yo cuando dejé de ser alcalde ya había por lo menos 2 campos de hierba artificial. La Albuera no había hecho una remodelación prácticamente en ningún momento de su historia. En mi época se construyó la grada de enfrente de la tribuna, se tiraron los fondos de las 2 porterías, se hicieron 1.200 asientos en la grada, se cambió la iluminación, se puso el marcador electrónico, es decir, bueno, se mejoraron los vestuarios. Yo me acuerdo que se han hecho muchísimas inversiones dentro de lo que era el estadio municipal de la Albuera y también todo lo que es el ámbito futbolístico de la ciudad de Segovia. ¿Que no es suficiente? Pues seguramente no sea suficiente. ¿Que haya que mejorar? Pues seguramente hay que mejorar. Pero bueno, yo creo que de momento los pasos se han ido dando, las bases están ahora mismo ahí puestas para poder en cualquier momento poner más gradas, poner mejor la iluminación, mejorar el estado del césped, mejorar el estado de los vestuarios, incluso las cabinas radiofónicas y de televisión también se pueden mejorar. Es decir, bueno, yo creo que hay cosas que se pueden hacer. Otra cosa ya es la sensibilidad económica del ayuntamiento hacia la gimnástica segoviana o hacia el fútbol en general de Segovia. Yo ahí sí que no lo sé porque no entro ahora en lo que son las prioridades del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Segovia. Para mí sí que era una prioridad. El concejal Javier Arranz, que era el concejal de deportes
que yo tenía, pues yo creo que estaba muy implicado dentro de lo que era el club de la gimnástica segoviana, estaba muy implicado dentro de lo que era el fútbol de Segovia, y yo creo que se han desarrollado muchas iniciativas precisamente en base a esa situación prioritaria que nosotros teníamos para desarrollar el fútbol en Segovia. Como digo, siempre hay que hacer algo más, pero lo que sí que estoy viendo, o por lo menos he visto desde que yo llevo sin ser alcalde, que ya van siendo para 7 o 8 años, que no se ha hecho nada. Es decir, yo no quiero criticar al Ayuntamiento de Segovia, pero desde que yo me fui en el año 2014, estamos en el 2021 y está exactamente igual de como yo lo dejé. Y yo creo que ya en 8 años podían haber tenido alguna iniciativa de mejorar alguna de las instalaciones del Estadio Municipal de La Albuera, que no la han hecho. Pero bueno, tiempo tienen, todavía tienen 2 años de legislatura y esperemos que en estos 2 años podamos ver de alguna manera mejoradas las instalaciones deportivas futbolísticas. En este caso estamos hablando de la ciudad de Segovia, no hablamos ya del atletismo o hablamos de otros deportes, pero en cuanto a la gimnástica segoviana y al club de gimnástica segoviana y al campo de fútbol de la Albuera, yo creo que deberían de rascarse un poquito el bolsillo e invertir algo en la ciudad. Claro, pero a mí también lo que me ha llamado poderosamente la atención cuando he empezado a recopilar información y a investigar un poquito, es como, vale, el ayuntamiento pues ha hecho lo que más o menos ha podido siempre y tal, porque el campo es de titularidad municipal, lo que queramos. Pero lo poco o nada que ha colaborado en esto la Junta de Castilla y León, y además con el agravante de que en otras provincias sí que colabora bastante, estamos hablando de Palencia, Valladolid, o sea, eso parece que es el cuento de siempre, ¿no? Que Segovia siempre se queda un poco como el patito feo o como ese olvidado. No sé si te gustaría opinar sobre esto. Bueno, yo eso ya lo tengo superado. Lo tengo superado porque estuve durante 11 años diciendo lo mismo. Pero claro, diciendo lo mismo uno no avanza. Es decir, yo siempre he dicho, y por lo menos yo puedo decirlo en mi época de alcalde, que en los 11 años que yo estuve de alcalde, la Junta de Castilla y León invirtió 0 euros en Segovia. Lo puedo asegurar. Pero claro, si yo me quedo 11 años diciendo la Junta de Castilla y León no invierte en Segovia, la Junta de Castilla y León no nos da nada, la Junta de Castilla y León no nos quiere, pues nos quedamos igual que estábamos. Y no, hay que utilizar tus propios medios, buscar tus propias iniciativas, buscar tus propias financiaciones para intentar salir adelante. Que la Junta de Castilla y León no quiere a Segovia, lo sabemos desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, hay algo muy claro, los juegos autóctonos del cementerio, eso fue algo tremendo. Es decir, nosotros estábamos pidiendo poner la cubierta a los juegos autóctonos del cementerio y la Junta de Castilla y León se despacha un día diciendo, mira, nos sobra una que vamos a quitar en Valladolid o la llevamos a Segovia. Bueno, Bueno, eso fue ya lo que ya clamaba al cielo. Pues, y por eso se llama, ¿sabes cómo se llama la pista de los juegos autóctonos del cementerio? O de la ahora Albuera. mismo no lo recuerdo. Se llama el Orgullo Segoviano. Ojo, sí, es verdad. Se llama el Orgullo Segoviano y se llama por ese motivo. Le puse ese nombre porque es el orgullo de que nos gastamos nosotros 300.000 euros en el techado de los Juegos Autóctonos y en hacer los Juegos Autóctonos, porque fue un orgullo para nosotros gastarnos ese dinero y no las migajas que nos quería dar la Junta de Valladolid, de retirar unas techumbres de Valladolid. Por eso se llamaba el Orgullo Segoviano. Por eso digo que uno no se puede quedar con diciendo la Junta no nos quiere, la Junta no nos da nada, porque entonces no haces nada. Que la Junta no nos da nada, ya lo sabemos. Pero a partir de ahí, ¿tú quieres mejorar el campo de fútbol de la Albuera? Mejórale. Si tienes medios, si lo único que tienes que tener es prioridades. Que en vez de hacer el Hey Festival o el Titirimundi haces una grada lateral, pues a lo mejor hay que pensárselo. Y no estoy en contra del Hey Festival o el Titirimundi, pero es algo que está ahora a la boca de todos, ¿no? Pero quiero decir que ahora mismo hay simplemente una cuestión de prioridades. ¿Que no tienes que hacer todo a la vez? No, pero puedes hacer cosas.
A lo mejor hay que hacer este año solamente una grada, a lo mejor hay que hacer este año solamente una torre de iluminación, a lo mejor solamente hay que hacer una mejora de lo que es el vestuario. Es que no lo sé, porque eso ya digo que eso entra dentro de lo que es la política municipal, de las prioridades del equipo de gobierno y también, lógicamente, las prioridades que tenga el club más importante que utiliza ese campo, como es la Gimnástica Segoviana, para que pueda también, a través de las peticiones y de las iniciativas que pueda tener, y trasladar al ayuntamiento para que el ayuntamiento pueda asumirlas. Pero no te puedes quedar nunca en que la Junta de Castilla y León no nos da, porque eso ya lo sabemos. Eso es algo que ya teníamos que haberlo asumido desde hace mucho tiempo, y aunque lo sigamos denunciando, no quedarnos solamente en la mera denuncia. Bueno, yo creo que esto que acabas de comentar vale para el deporte y vale para muchísimas más cosas. No, y para todo, y para el Titirimundi, que nos ha quitado el 85%, y para el otro, es decir, está claro que vale para todo, pero es que llorando no veo yo que se solucionen las cosas. Hay que criticar, hay que alzar la voz, hay que reivindicar, pero nunca te puedes quedar simplemente en esas situaciones. Tienes que seguir adelante y además demostrar que eres capaz de salir adelante y de sacar las cosas adelante, aunque sea en contra de la voluntad de la Junta de Castilla y León, que es lo que yo demostré durante los 11 años de mi época de alcalde, cuando la Junta de Castilla y León seguía maltratando a Segovia, y yo demostraba que aunque la Junta de Castilla y León nos machacaba e intentaba que Segovia no saliera adelante, nosotros hacíamos cosas y salíamos adelante. Bueno, y te voy a hacer una pregunta así directamente. ¿Qué te gusta más, la grada o el palco? La grada, no te quepa la menor duda. Porque Vamos, claro, yo, mi época, Mayo, te voy a decir una cosa, yo en mi última época de alcalde me fui del palco y me fui a la grada. No iba a la grada. Yo, perdón, no iba al palco. es que mucha gente que nos estará viendo, y yo mismo incluido, tenemos mucha curiosidad por, ¿de verdad los palcos son así como mucho de glamour, mucho de postureo o tal? ¿O al final es casi algo que puede resultar hasta incómodo? Porque no solo has estado en el palco de la Segoviana, también en su día estabas en el palco del Perico cuando jugaba el Caja Segovia y tal. ¿Qué, ¿Es para tanto un palco? ¿O incluso es necesario un palco? Bueno, yo no sé si es necesario. Yo creo que, bueno, está así estipulado a nivel protocolario y, bueno, pues hay que respetar el protocolo, y yo intento respetar el protocolo cuando me corresponde, ¿no? Pero a mí no me gustaba nada los palcos. Incluso, como tú dices, el palco del Pedro Delgado, que también iba a ver en su momento al Caja Segovia, cuando llegaba, por ejemplo, el momento del catering, que había un catering detrás de la grada del palco en el Pedro Delgado, y se iban ahí las autoridades a tomar las Coca-Cola y el Pisco Labis. Yo no, yo me iba al bar del estadio, en este caso del Perico Delgado, y allí pues estaba con la gente en el bar tomando mi Coca-Cola y pagando mi Coca-Cola. Es decir, yo no entiendo por qué tiene que haber esos privilegios fuera de las situaciones protocolarias. Es decir, yo entiendo el palco a nivel protocolario. Ahora, que tengamos que pagar todos los segovianos, o quien lo pague, los piscolabis, los bocadillos, las Coca-Colas y los whiskies que se tomen las autoridades o las personas invitadas, pues la verdad es que yo eso nunca lo entendí. Y de hecho, por eso yo intentaba rehuir siempre esas situaciones e irme con el público, que era donde yo me encontraba más a gusto. Y en la segoviana lo mismo. En los últimos años de alcalde, yo no iba ya al palco de la segoviana y me iba a la grada, y estaba en la grada con los aficionados, y iba al bar de la, de la Albuera, pues como todo el mundo, me pagaba mis cafés como todo el mundo, o me invitaban o yo invitaba, que como se suele hacer en todos los campos de fútbol. Y bueno, entiendo, como digo, el protocolo, entiendo que sí está el palco, pero yo no me sentía cómodo en el palco, pero también, evidente, soy educado, y cada vez que me invitaban al palco, pues acudía al palco con todas las consecuencias. Uh -huh. Bueno, si te pareces,
vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a entrar en la pregunta o sea, en la fase de moda, ¿no? ¿Qué es esto de salirnos también un poco de Segovia y a lo mejor, pues, nuestro entendimiento, pues el del entendimiento de aficionado? Pero, ¿qué opinión tienes sobre la Superliga de Fútbol? Esto que viene un día Florentino, dice que va a salvar el fútbol, se planta ahí con los equipos más grandes de Europa, luego se pelea con Tebas, con la UEFA. A mí me pareció incluso un poco telenovelesco. No sé qué te pareció a ti. Bueno, a mí me parece que es una lucha de poder, ¿no? Es decir, el poder que tiene ahora mismo la FIFA y la UEFA, pues de alguna manera quería o quieren, porque todavía no se ha terminado el culebrón, quieren pues coparlo pues, por parte de algunos grandes clubes europeos, ¿no? Yo creo que en el fondo lo que era la Superliga era ni más ni menos que un reparto económico del dinero distinto del que está ahora mismo desarrollándose. Es como si tú y yo estamos en una dinámica de, yo qué sé, de entrevistas por internet y tú te llevas el 100% y yo no me llevo nada y estamos ahí tú y yo, hombre, pues si a mí me está todo el día entrevistando, me está todo el día sacando tiempo, me estoy todo el día no sé qué y mamá me pones anuncios de no sé qué, pues a un momento determinado digo yo, hombre, pues yo también quiero coger un poco del dinero que gana Dani por las entrevistas y por todas estas cosas. Bueno, yo no Entonces, hago nada, bueno, pero venga, así es directo. ¿Cuántas cañas quieres que te invite? no, pero es Yo así, pago en cañas, yo siempre digo que pago en cañas. es ni más ni menos que una lucha por el poder, ¿no? Es decir, ahora mismo el poder la tiene la FIFA y la UEFA, pues a partir de ahora lo querían de alguna manera que ese poder se distribuyera también entre los grandes clubes de Europa y al final el poder se convierte en dinero. Y ni más ni menos que eso. Y por tanto, mientras tengan la sartén por el mango la FIFA y la UEFA, pues va a ser difícil que la Superliga tire para adelante. El día que ellos decidan o que vean que la Superliga puede tener una fuerza o puede ser peligrosa para la supervivencia de la FIFA y de la UEFA, pues a partir de ahí seguramente se sentarán en una mesa y llegarán a un acuerdo de distribución de poder y de distribución económico de esos dineros que recibe el fútbol. No es ni más ni menos que eso, el resto son tonterías, lo otro son cosas que intentan jugar con los sentimientos de los aficionados, pero es todo mentira, es todo simplemente una cuestión de intentar coger el poder del fútbol europeo. Pero entiendes que de alguna manera haya muchos aficionados que se han sentido dolidos, no solo de equipos que se han sentido excluidos, ¿no? De ese club, por así decirlo, un poquito elitista, sino incluso de los propios clubes. O sea, yo he visto manifestaciones en Inglaterra, sobre todo de aficionados del Chelsea, del Manchester, como que sentían que de alguna manera el club ya no era suyo, ¿no? Volviendo otra vez a lo de el club para los aficionados. ¿Entiendes un poco también todo este fenómeno social y cómo va a evolucionar en un futuro? Yo lo entiendo, pero no entiendo que en los grandes clubes haya esas convocatorias de manifestación. Yo creo que es todo manipulación, ¿no? Entraría dentro de lo que es única y exclusivamente el tema económico. El resto es cada uno puede sentir lo que quiere y a partir de ese sentimiento puede expresarse de la forma que considere oportuna. Pero yo la Superliga, como la he visto y como la estoy viendo, es única y exclusivamente una distribución de la riqueza del fútbol o una distribución del poder del fútbol. A partir de ahí los aficionados nunca hemos pintado nada, ni en la UEFA, ni en la FIFA, ni en la Champions, ni en la Europa League, ni en ningún sitio, y por tanto vamos a seguir contando lo mismo a partir de ahora. Es decir, no sé por qué se echan a la calle los del Arsenal como si ahora les tuvieran en cuenta para algo, si no les tienen en cuenta absolutamente para nada, y el club va a seguir siendo exactamente lo mismo. Yo lo único que creo y sigo pensando es que es una lucha de poder a nivel de cúpulas y a partir de ahí lo que hacen es una utilización del sentimiento del club y del aficionado hacia a favor o en contra de cada uno de los intereses que marcan ellos, pero yo lo veo como una gran manipulación porque ellos tienen grandes medios de comunicación, tienen formas de llegar a la gente y de movilizar a la gente y por tanto, tanto unos como otros
pueden hacerlo en un sentido u en otro. Esto, te voy a dar una información de última hora, porque a lo mejor no estás muy puesto, pero ayer hubo una reunión de los socios, ¿no? De los inversores de Disney, que es ahora mismo una de las mayores empresas de comunicación del mundo, a través de la plataforma de Disney Plus y de convenios que tienen con otras grandes productoras audiovisuales y demás. La ESPN americana, que es la gran cadena de televisión que retransmite los partidos, sobre todo en lengua hispana, para toda América, tanto Norteamérica como Centroamérica y Sudamérica, han llegado a un acuerdo con diferentes deportes, la NBA, la Liga de Béisbol Americana y la Liga Española. Por lo tanto, a través de Disney y de ESPN, han comprado, han negociado, han adquirido un montón de derechos de televisión de la Liga Española, que no sabemos si en un futuro eso se va a traducir de que en España solo se podría ver partidos de liga si tuvieras Disney Plus, que fíjate qué coincidencia, ¿no? El ratón Mickey con la liga, o en España los derechos de televisión se negociarían aparte, pero en Estados Unidos se podría ver, y en México y en otros países que se sigue muchísimo el fútbol de España, se podría ver, previo pago obviamente, la Liga Española a través de esta cadena que es la ESPN, perteneciente a Disney. Lo que quiero decir es que no somos realmente conscientes, o yo por lo menos, o a lo mejor tú sí, de la cantidad de dinero que se mueve con el tema de los derechos de televisión. Porque también en su día con la Superliga se empezó a rumorear que si estaba detrás Amazon Prime, que si le iban a comprar Netflix, o sea, bien ligado a estos cambios que estamos sufriendo, sufriendo o disfrutando, depende de cómo lo quieras mirar, con las nuevas plataformas de streaming, y que ahora mismo ver fútbol en televisión sin previo pago es prácticamente imposible. Sí, pues es un poco, me estás confirmando lo que yo pienso. A mí no me sorprende absolutamente nada que se pongan en manos de Disney o se pongan en manos de Amazon o se pongan en manos de Netflix. Es decir, lo veo lo más normal del mundo porque ahora mismo son ellos los que controlan la liga. A mí el presidente de la liga, el señor Tebas, la verdad es que no es santo de mi devoción. Le veo una persona que lo único que va es a sacar dinero y les importa tres pepinos ni el fútbol, ni los aficionados, ni nada. Ya vimos el año pasado, o hace 2 años, cómo se quiso llevar partidos importantes de España a Miami, por ejemplo, ¿no? Ver un Madrid-Barça o un Madrid no sé qué, o un Barcelona no sé qué, en Miami en vez de en España. El hecho de ver ya cómo se juegan las supercopas en España, en otros países distintos, que es una cuestión económica. Es decir, bueno, pues estamos viendo cómo ya el fútbol no es fútbol, cómo los aficionados ya no somos aficionados, cómo el fútbol ya ha evolucionado a un negocio y cómo, lógicamente, ahora cada vez más los clubes lo que quieren es tener tajada de ese negocio. Y por tanto no me extraña que salgan iniciativas como la Superliga o salgan otras iniciativas donde dicen, hombre, si nosotros somos los que estamos dando el espectáculo a esos niveles altos, pues también queremos formar parte de ese poder de decisión y de ese poder de distribución de ese dinero. Por tanto, lo que me estás contando no me sorprende absolutamente nada, al contrario, ratifica aún más lo que yo estoy pensando, con lo cual cada vez me gusta más la gimnástica segoviana y me gusta más ir a la Albuera. Claro, pero precisamente volviendo a Segovia, volviendo a la Sego, la profesionalización del equipo de la segoviana está encima de la mesa en estas elecciones, porque pues con todo lo que conlleva una supuesta ampliación del capital del club por medio de una de una SAD o de otros mecanismos, no lo sé, pero como que se está generando una necesidad de que el club necesita más dinero, más recursos, y porque si no, es o crece o desaparece. O se está planteando en ese lenguaje, y yo me parece que es un lenguaje
bastante peligroso, porque como tú bien dices, hay mucha gente que lo único que quiere es seguir subiendo cada fin de semana al Albuera y sabe que va a haber temporadas mejores y temporadas peores. Pero yo creo que no sería positivo montar castillos en el aire y pensar que algún día la segoviana pueda estar en cuotas súper altas, porque creo que sería poco realista. Que ojalá, todos nos encantaría que la segoviana jugara todos los domingos contra el Madrid, contra el Atlético, pero creo que es muy ingenuo pensar eso y que no deja de perder encanto la segoviana por no tener esas aspiraciones, sino por básicamente, tal como está la actualidad ahora mismo, ser un equipo saneado, creo que es de los principales logros de la actual junta directiva. Creo que ya la gente tiene que darse cuenta de que eso está muy bien. Sí, bueno, hay una frase que se lleva utilizando muchísimos años en todos los ambientes, sobre todo electorales y en política, que es yo o el caos. Es decir, siempre, sí, siempre sale uno diciendo o me votáis a mí o esto es un caos. Y eso es peligrosísimo, eso es peligrosísimo. Y eso es lo que está sucediendo, no digo ahora en la segoviana, que la segoviana lo está, como tú bien has señalado, diciendo, bueno, pues esto hay que cambiarlo o desaparecemos, ¿no? No es necesario, ni una cosa ni la otra, siempre hay términos medios, ¿no? Entre el cambio radical y la desaparición total, hay unos términos medios que son afrontables y que se pueden seguramente definir de una manera correcta. Yo creo personalmente que debemos de crecer, sí, y que debemos de crecer de manera paulatina, sí, y debemos de crecer paulatina y además sosegadamente, sí, y tranquilamente, sí, y que hay que buscar las fórmulas adecuadas a la gimnástica segoviana y adecuadas a la ciudad de Segovia y adecuadas al espectro económico y social de nuestra ciudad, sí. Es decir, hay que conjugar muchísimos factores a la hora de tomar ese tipo de decisiones. A mí me dan escalofríos cuando hay personas que dicen o se hace esto o desaparecemos. Pues no. O lo contrario, si se hace esto, seguramente desaparezcamos. Pues tampoco. Es decir, ni una cosa ni la otra. Yo creo que ahí es donde tenemos que confluir todos, los aficionados, la ciudad, las instituciones, las empresas, todos. Es decir, todos tenemos que confluir en cuál es la medida adecuada de la gimnástica segoviana. Si hay que realizar una SAT, se hace una SAT. Si no hay que realizarla, no hay que realizarla, pero hay que tener encima de la mesa todas las cuestiones para que luego nadie se lleve a engaño. No se puede engañar tampoco, es decir, tampoco se pueden hacer castillos en el aire, porque al final los castillos en el aire se derrumban. Yo creo que hay que sentar las bases. Si se sientan unas bases sólidas de la gimnástica segoviana, si somos capaces de sentar esas bases, a partir de ahí yo creo que va a ser mucho más fácil tanto el crecimiento como la no desaparición. Y por tanto yo apelo a que se sienten esas bases con tranquilidad, con sosiego, y que después de sentar esas bases vayamos dando los pasos adecuados hacia ese futuro que todos queremos que tenga la gimnástica segoviana. Yo sé que es fácil decirlo, sé que es muy fácil decir lo que yo he dicho, pero es que nadie lo ha dicho. El tema es que yo sí que he seguido un poco lo que ha sido esta evolución de las dos candidaturas que hay a la gimnástica segoviana y ninguna de las dos candidaturas lo ha dicho. Unas están abogando a que tenemos que hacer una SAT y otras estamos abogando a que no hay que hacer una SAT. Y la verdad es que yo no lo he entendido así en ningún momento. Yo entiendo que tenemos que ser capaces de sentarnos todos en una mesa, o no digo todos, no aguanta sentarse 1000 personas en una mesa, pero puede sentarse media docena de personas, una docena de personas, de todas las capacidades, de todas las culturas y de todas las pensamientos y sentimientos, y a partir de ahí ir construyendo. Yo creo que eso no es tan difícil, pero hasta ahora nadie lo quiere llevar a cabo, o no sé por qué no interesa decirlo, pero yo soy de esa opinión. Bueno, y yo estoy seguro que hay mucha gente que nos estará viendo y que se estará preguntando, pero ¿qué lechugas es una SAT? ¿Tú como buen abogado sabrías explicarlo? Bueno, una SAD es una sociedad anónima deportiva
que lo que supone es transformar un club deportivo, como es ahora mismo la Gimnástica Segoviana, que somos un club deportivo, en una sociedad anónima, en una empresa. Pues, una sociedad anónima deportiva, lo único que se diferencia de una sociedad anónima de cualquier empresa es que se dedica al deporte, es decir, que hace deporte. Y entonces, pues a partir de ese momento hay accionistas, en vez de haber socios, esos accionistas tienen un consejo de administración, ese consejo de administración tiene un consejero delegado, tiene un administrador, tiene un presidente, se toman las decisiones ya por mayorías dentro del consejo de administración, o si es dentro del club por mayorías dentro del accionariado. Es decir, cambia totalmente y radicalmente lo que es la concepción de la personalidad de la gimnástica segoviana. Eso no significa que vayamos ni a mejor ni a peor, simplemente sería una cosa completamente distinta de lo que actualmente es, que lo que es que el club es de los socios y no hay más, no hay accionistas, no hay nadie es más que nadie. Yo soy socio y soy igual de socio que Carlos o que Agustín, exactamente igual, somos uno más, mientras que cuando yo tenga el 51% ya no soy un socio más, ya soy el propietario mayoritario de la gimnástica segoviana y por tanto a partir de ahí todas las decisiones que se tomen de la gimnástica segoviana, si yo tengo el 51% o domino ese 51% de alguna manera, a partir de ahí las decisiones las tomo yo. Esa es la gran diferencia que hay entre una sociedad anónima deportiva y un club deportivo. Claro, y además, corrígeme si me equivoco, pero tengo entendido que el proceso de conversión en sociedad anónima deportiva es irreversible. Bueno, es irreversible, en el momento que te has convertido en SAT, te has convertido en SAT. Luego puedes extinguir la SAT, como puedes extinguir cualquier sociedad anónima. Claro, pero si La extingues la SAD, desaparece el muere. equipo. Desaparece el equipo, volvería a llamarse Gimnástica Segoviana Nueva, por ejemplo. No, o sea, Y tendría que haber una refundación. claro, si desaparece, si al final la Es Gimnástica un Segoviana... poco lo que pasó en Salamanca, por ejemplo, que desapareció la Unión Deportiva Salamanca y de aquellos rescoldos se han creado dos equipos, el Salmantino y el Unionistas, pero que no Claro, tienen en principio nada que ver con la Unión Deportiva Salamanca. Y además con dos exactamente. formas de gestión muy diferentes también. Así es decir, cuando tú te conviertes en una sociedad anónima deportiva, a partir de ahí tú eres una sociedad anónima. Y es decir, que eres por decirlo de alguna manera, eres un niño que ha nacido nuevo. Y ese niño es una persona distinta. Y esa persona distinta nace, crece, se desarrolla, se multiplica. Es decir, es como, como cualquier persona. Y también puede morir, sí, pues se muere. Y se muere ya tiene que nacer otra persona, ya no vale esa misma persona. No existen las clonaciones en este tipo de sociedades. Lo que será crear otra sociedad nueva o otro club nuevo y empezar de cero. Pero evidentemente no. Pues también puede desaparecer un club deportivo, sin necesidad de ser sociedad anónima, que no es el hecho de ser sociedad anónima no significa que vayas a desaparecer, o el hecho de seguir siendo club deportivo significa que es que vas a mantenerte. De hecho, la gimnástica segoviana ha pasado, y yo lo he vivido en primera persona, ha pasado momentos en los que ha estado muy, muy, muy cerca de desaparecer. Y era un club deportivo, no era una sociedad anónima. Y por tanto, las deudas también te pueden comer. Y las deudas, si las deudas te comen y tú no puedes pagar a tus jugadores y no puedes pagar a tus proveedores, desapareces, porque tampoco te permiten competir con esas características, con lo cual, al final, la conversión o no en SAT no significa que vayas a garantizar la estabilidad y el crecimiento y el desarrollo de una sociedad o de un club. No, por ahí no. Por ahí sí que quien lo quiera llevar a ese terreno está engañando a los demás. Ni una SAD desaparece, ni un club deportivo se enorgullece. Es decir, te puede estar tan orgulloso de una SAD como de un club deportivo, o estar yo qué sé, desesperado en una SAD como en un club deportivo. Sí, sí, pero a ver, como tú bien has dicho, la segoviana estuvo a punto de desaparecer en varias ocasiones, pero a mí una cosa que me está molestando un poquito de esta campaña, y creo que hay gente que nos está viendo también, es que ambas candidaturas se atribuyen el haber salvado al club en esos momentos complicados, que yo creo que hierran las dos, porque quien de verdad salvó al club en esos momentos complicados fue la masa social que había detrás del club.
sea, desde el abuelito que compró una rifa, que se hicieron rifas, hasta el que empezó a subir, aunque le daba pereza todos los días, y se hicieron un montón de cosas, hubo un montón de creatividad por parte de un montón de gente, que incluso personas que no forman parte de ninguna de las dos candidaturas, y creo que eso es un valor que hay que poner, o sea, nunca mejor dicho, hay que poner en valor, ¿no? Que la segoviana, en momentos complicados, cuando ha necesitado a esa masa social, la ha tenido. Y yo no tengo todas conmigo de que si el club se convierte en SAT, esa masa social continuaría en un supuesto bote salvavidas, en el supuesto de que las cosas vayan mal. Porque sabemos que en una empresa, cuando las cosas van mal, el jefe cierra y se acaba la empresa. Pero esto como que es demasiado patrimonial de Segovia, y sobre todo a nivel social, que es lo que estamos hablando ahora, y no las tengo todas conmigo, si igual ese bote salvavidas, que a lo mejor, claro, puede pinchar como todo, seguiría estando ahí si nos convertimos en SAD. Bueno, no lo sabemos. Eso son simples especulaciones. Tú puedes pensar que no, yo puedo pensar que sí, pero al final son pensamientos que no están avalados en ningún hecho concreto. Yo creo que la masa social ha respondido y de hecho yo creo que seguirá respondiendo. ¿Cuál es el problema que se está planteando ahora? Y yo creo que lo están haciendo mal las dos candidaturas es la división de la masa social. Es decir, ahora mismo hay una división importante dentro de lo que son los aficionados. No sé por qué a alguien le ha interesado el poder dividir al aficionado entre el favorable al Assad y el desfavorable al Assad. No lo entiendo. O sea, no lo entiendo. No lo entiendo porque es que no es incompatible una cosa con la otra. Es que el aficionado sigue siendo igual de aficionado. Yo es que, por ejemplo, he visto cómo aficionados, pero aficionados de los de siempre y de corazón, han dejado de comprar rifas en los descansos de los partidos, porque ahora estos quieren convertirnos en SAD y yo no quiero dar mi dinero a la SAD. ¿Entiendes? Y eso es un problema, porque todos comprábamos las rifas y las sigo comprando, y todo el mundo las sigue comprando, porque eso era una ayuda para el club. Y sigues haciendo y colaborando en todas las iniciativas que hace y que hacía el club, porque eso es bueno para el club. Pero ahora ya el sentimiento de algunos de los aficionados, de una parte importante a lo mejor de los aficionados, que no lo sé, es que ya esto ya no es para mí, ya no es para mi club, ya es para ellos. Y entonces ya están viendo el club que ya no es suyo, pero que es el club sigue siendo tuyo o puede seguir siendo tuyo, que no desapareces porque se convierta en una SAD. Otra cosa es ver cómo se desarrolla esa SAD, cómo se articula esa SAD y cómo luego se toman las decisiones en esa SAD. Pero el problema que se ha planteado ahora, importante, es esa división de la masa social, y esa división de la masa social lo que hace peligrar es lo que tú has dicho antes. Hasta ahora la masa social ha respondido como tal masa social. Y a lo mejor a partir de ahora ya se lo piensa, es decir, ya no hay esa masa social, ya hay la mitad de la masa social, sí, la otra mitad de la masa social ya no se considera masa social. Y eso es un problema, cuando siempre la gimnástica segoviana, para bien o para mal, los aficionados siempre han sido los aficionados. Y mira que hemos tenido malísimas directivas, pero malísimas. Ha pasado por la segoviana lo peor de Segovia. Y no quiero hacer referencia a nadie, porque todo el mundo tiene a la gente en la cabeza, pero ha pasado por la directiva, ha pasado por la gestión de la gimnástica segoviana lo peor de lo peor. Y los aficionados no se han rasgado las vestiduras ni les han echado a gorrazos como tenían que haber hecho. Y han respondido cada domingo a subir a ver al partido, y han respondido cada vez que se les ha pedido que compren las rifas, que vayan a las comidas, que colaboren con iniciativas de no sé qué, que vayan a las catas de no sé cuántos. Han respondido a todo. ¿Por qué ahora no vamos a poder responder igual? ¿Por qué? ¿A quién le interesa esta división?
¿A alguien le interesa echar al aficionado del campo de la Albuera? Que nos lo diga. Pero yo creo que no le interesa a nadie. Le interesa seguir teniendo al aficionado. Y el aficionado además le interesa seguir teniendo al club, o a la SAD, o a lo que sea, pero suyo, suyo. Otra cosa es luego en manos de quién lo ponemos para gestionarlo. Pero el club o la SAD tiene que ser nuestra, tiene que ser de los socios, tiene que ser de los accionistas y tenemos que ser nosotros los que decidamos a quién se lo damos. Y si lo queremos dar a Pepito, se lo damos a Pepito. Y si luego no se lo queremos dar a Pepito, pues no se lo damos a Pepito. Pero hay que sentarse, hay que hablar, hay que dialogar, hay que unir a la afición, unir a la masa social y no crear división. Que las elecciones solo se desarrollen en base a unos criterios determinados prácticamente de personalidad. Pero el resto, sigamos siendo uno, porque aquí no hay mucho más. Todos queremos que la sociedad crezca, que la gimnástica crezca. Todos queremos que la gimnástica segoviana sea mejor que el año anterior. Todos queremos eso. Pues si todos queremos eso, ¿por qué vamos a destruir lo que ya hemos construido? Vamos a partir de ahí y vamos a partir todos juntos. Si partimos todos juntos, llegaremos a una meta, yo creo que importante y totalmente irreversible. Bueno, y tras esto tan bonito que acabas de decir, ¿cómo se nota que has sido político? Si es que tienes un piquito que madre mía. O sea, yo cuando eras alcalde estaba de acuerdo contigo en algunas cosas, en otras no, pero una cosa te reconozco, hablas bien y eso es lo que hay. Tienes que decirnos que no formas parte de ninguna candidatura, porque igual hay gente que se piensa que estás dentro de alguna candidatura y que están haciendo el juego y te van a llover palos, tanto de un lado como de otro. O sea, aclaro, por favor. No, pero si bien aclarado está, quiero decir, yo puedo dar palos a unos y a otros también, no tengo ningún inconveniente, porque además pienso también que unos lo hacen bien y otros lo hacen mal, y pienso también que otros lo hacen mal y otros lo hacen bien. Quiero decir que no quiero ni favorecer ni perjudicar absolutamente a nadie. Puedo hablar de las bondades de la candidatura de Agustín o de las maldades de la candidatura de Agustín y viceversa, y por tanto de Carlos igual. Quiero decir que yo no voy a ser el que vaya a arrastrar la balanza hacia un lado o hacia otro, y Dios me libre de pretender hacerlo y ni siquiera tener la osadía de creer que podría hacerlo. A mí me daría igual. Si yo ahora mismo creyera en una de las personas que se presentan, lo diría, y además lo diría abiertamente, no tendría ningún inconveniente, me dieran los palos que me dieran, me da exactamente igual. Cuando yo pienso una cosa, la digo, pero también cuando no la pienso no tengo por qué decirla. A mí me han achacado prácticamente de todo. O sea, desde que me iba a presentar al año pasado ya, no este año, el año pasado ya me iba a presentar a presidente de la Segoviana. Este año que sí me iba a presentar también a presidente de la Segoviana. Luego, como no iba a ser, ya no han visto que ya no era cierto, pues ahora que sí, estaba apoyando la candidatura de los comuneros. Luego que no, luego que sí. De verdad, yo alucino cómo puede la gente estar todo el día pensando en lo que puedan hacer los demás. Pues si yo no he dicho nunca nada, si yo no he dicho absolutamente nada. De hecho, he colaborado con la candidatura no con la candidatura, perdón, con la gestora presidida por Agustín. He colaborado en temas judiciales y les he ayudado en todo lo que he podido y desinteresadamente y altruistamente. He ido a las reuniones de la SAD para ver qué es lo que se cocía allí, he hablado y he manifestado lo que yo he considerado. He ido a las reuniones también por decirlo de alguna manera, de la oposición, también para ver qué es lo que decían y para poder también aportar mi grano de arena. Yo me he considerado, en cuanto a la gimnástica segoviana, como un aficionado más, como un aficionado implicado más, pero que en ningún momento estoy ni a favor ni en contra de ninguna de las dos candidaturas que se presentan. Yo el domingo iré a votar como cualquier socio que tiene derecho a ello, y votaré a quien considere que en ese momento pues tengan más confianza en él, pero como digo, ahora mismo no soy
partidario de ninguno de los dos, ni contrario a ninguno de los dos. Muchas veces se vota también por ser, bueno, pues yo no soy partidario de este, pero estoy en contra de este, pues ya voto a favor de este. Pues no, tampoco soy de esos, con lo cual yo el domingo votaré en conciencia a quien yo considere oportuna, pero eso no significa que yo le dé con mi voto un cheque en blanco a cualquiera de los dos candidatos. Yo seguiré siendo beligerante en aquellas cosas que considere que no van por buen camino, y seré en este caso pues condescendiente con aquellas cosas que vea que van bien. Yo me he reunido varias veces con Agustín en su época de presidente, no por ser alcalde, sino después de ser alcalde, y le he dicho también lo que yo veía y lo que yo pensaba sobre todo por la Sociedad Anónima Deportiva. Le veía, no digo le explicaba, pero sí le transmitía lo que yo podía ver y lo que yo creía que podía suceder y cómo se estaban haciendo las cosas, bien o mal, cuando se empezó con todo esto. Y yo creo que me escuchaba, y de hecho no solamente me escuchaba, sino que creo que algunas de las decisiones que se adoptaron con posterioridad pues vinieron, no digo gracias a mí, pero sí a través de mis reflexiones que transmití en un momento determinado. Por eso digo que no es fácil el tomar decisiones, y yo aplaudo las dos candidaturas, porque no es fácil tampoco presentarse a presidente de un club como Gimnástica Segoviana y sabiendo que al final pues uno de los dos va a recibir un palo importante, con lo cual, bueno, pues no es fácil dar ese paso adelante, con lo cual yo aplaudo las dos iniciativas y felicito a los dos por esa iniciativa y poder darnos también la oportunidad de decidir, porque hasta ahora no se ha podido decidir prácticamente nunca, y por tanto, pues tener ahora esta posibilidad de decidir, pues también es importante. Y ya para ir acabando, ¿no crees que a colación de lo que estás diciendo, yo todavía y mucha gente tenemos esa dudilla o ese regusto de que nos hubiera gustado tener un debate sano, participativo entre los dos candidatos, y que en este caso es notorio que la candidatura de Agustín se ha negado a él, y quizás ahí estén un poco metiendo la pata, porque si tienen un proyecto serio y tal, como parece que es el que tienen, no deberían de tener ningún problema ¿cómo se dice? En confrontarlo con otros proyectos, porque además, o sea, tú sí que has tenido experiencia en tu época política en debates, y creo que no has tenido nunca ningún problema ni a debates. ¿Y qué está pasando con el dichoso debate? Bueno, yo en mi experiencia, como tú dices, me da la siguiente resultado. El debate le rehúye a aquel que considera que va a ganar. Siempre, siempre ha pasado lo mismo. Es decir, cuando uno pide debate es porque piensa que va a perder. Cuando uno no accede al debate es porque piensa que va a ganar. ¿Qué significa eso? Significa que los debates, yo creo que cambian poco el criterio. Yo creo que las personas, yo creo, por lo menos a nivel político, yo no sé, en este caso a nivel del Club Deportivo Gimnástica Segoviana, cambiaría el pensamiento de lo que va a votar cada uno. Pero a nivel político, yo siempre he pensado que los debates, y por supuesto yo no he rehusado ninguno, he debatido prácticamente con todo el mundo y no he tenido ningún problema, sabiendo incluso que iba a ganar o sabiendo que iba a perder. Está exactamente igual, ¿no? A perder no, porque siempre he ganado, con lo cual tampoco lo sabía. Pero lo que está claro es que, el que se cree ganador cuando va a un debate, lo único que puede es perder. Porque ya se cree ganador, y por tanto, digo, si yo voy al debate y no me sale bien o meto la pata y me pongo nervioso y el otro me empieza a decir y yo no sé responder y al final no sé qué, lo que voy a hacer es perder. Entonces, esa inseguridad que le da al supuesto ganador hace que no vaya a los debates, cosa que no le sucede nunca al perdedor. Y digo no le sucede al perdedor porque el perdedor, que es el que pide los debates,
sabe que no tiene nada que perder porque ya ha perdido, porque ya se siente perdedor y por tanto lo único que tiene es que conseguir, es que ganar algo, ganar algún voto, conseguir algo, poner nervioso al otro, es conseguir. Por eso, siendo consciente de que los debates son necesarios, están bien, se ve la confrontación de ideas, todo depende también de cómo se lleve el debate, quién le desarrolle y cómo se gestione, pero lo que digo es que también veo normal que el ganador o el que se siente ganador rehuya el debate. Y en este caso, por lo que tú me estás contando, que yo no lo sabía, si Agustín ha rehuido el debate es porque se siente ganador de alguna manera y decir yo para qué me voy a sentar en un debate que lo único que puedo sacar es una situación incómoda y perder votos y por tanto pues lo veo normal dentro de lo que es el ámbito político de los debates, pero lo veo antidemocrático porque privas, en este caso al aficionado, de conocer de primera mano y confrontar de primera mano las dos alternativas que existen a la presidencia de la gimnástica segoviana. Pero eso también ahí influiría un poco de dónde sopla el aire, ¿no? Pero ¿no te da una imagen para aquel votante indeciso un poco de sobrado? Como decir, Ya, pero o no le sea, al importa. final lo hemos visto en Madrid, a la Ayuso le ha salido bien no ir a los debates. Sí, y por ejemplo aquí Juan Vicente Herrera nunca debatía con el PSOE, Claro, jamás, entonces, o sea, porque eso porque solo se lo sentían haces ganadores. cuando tienes ya un número, entre comillas, de votos asegurados y te da una superioridad ante el resto, ¿no? Sí, los partidos políticos se basan en encuestas y las encuestas las manejan muy bien. Y por tanto, como las manejan muy bien, saben perfectamente cuándo tienen que someterse a un debate o cuándo no. Y en este caso yo no sé si Agustín tiene encuestas de la gimnástica segoviana, seguramente no, pero verá de alguna manera el ambiente que se mueve a su alrededor y sabrá y se sentirá ganador. Si no se sintiera ganador, te puedo asegurar que Agustín aceptaría el debate con, vamos, pero con toda seguridad. Lo que pasa que según me lo estás contando tú, Agustín se siente ganador y no quiere poder ni siquiera dar la oportunidad de perder algún voto a través de ese debate. Bueno, pues creo que podíamos dejar por aquí el vídeo. Creo que has estado a gusto, Pedro. Ha sido un placer tenerte en el canal. Me gustaría invitarte en el futuro. Podemos charlar de un montón de cosas. No sé si tú eres muy seriéfilo o de películas, que es una temática bastante recurrente en el canal. Pues poco, la verdad, pero bueno, sí que he visto alguna serie, ¿eh? Incluso ¿sabes cuándo he visto más series? El año pasado con la pandemia, cuando nos encerraron. El año pasado cuando nos encerraron en la pandemia, ahí pude ver algunas series de Netflix y alguna tal, pero vamos, normalmente no suelo estar muy al tanto de lo que se cuece en las series Bueno, de ¿cuál las... vistes, Pedro? ¿Cuál vistes? Pues, ¿cuál he visto? ¿Cuál he visto? ¿Cuál vi? ¿Cuál vi? Vamos a ver. Y a ver que me acuerde yo. Vi la de... ¿Cómo se llamaba? Pero ahora no me acuerdo de los nombres. Para que vean que esta entrevista no está preparada, ¿eh? No está preparado, pues es que las vi el año pasado, es que no me acuerdo cómo se titulaban. No lo recuerdo, no lo recuerdo, la verdad. Voy a decir una tontería y por tanto prefiero, pero vamos, sí que vi un par de series el año pasado durante la pandemia. Y al cine sí que vas, o tampoco. Al cine iba, así que el problema es que me los cerraron también con la pandemia. Al cine iba todos los fines de semana, ¿Y todos. cuál es la última peli que vistes? ¡Pum! Pero hacía muchísimo tiempo que no voy al cine. No me acuerdo cuál es la última película, pero a lo mejor fue para allá, para el mes de septiembre o octubre del año pasado, cuando fui la última vez al cine. Pues la que estrenarían en esa época. No, que hace tantísimo tiempo que no lo recuerdo. No recuerdo cuál fue la última película que vi. No la recuerdo, no la recuerdo. No. Bueno, pues queda pendiente para una Tendría que hacer próxima memoria, visita pero aquí a no. este canal, que nos hables de alguna peli, alguna serie favorita que tengas, porque yo creo que a la gente le va a gustar y que, porque
hay que decir también que tú sigues trabajando, ¿no? Todavía no te has jubilado y todavía te queda tiempo para jubilarte. Me quedan muchos años todavía, por desgracia. Sigo trabajando, sigo siendo abogado y sigo ejerciendo y por tanto mi actividad laboral y prácticamente al 100% es la abogacía. El ocio le sigo también manteniendo en cuanto juego al pádel, voy al cine cuando nos le abren ya y ya podemos empezar a ir al cine con normalidad. eh, Etcétera, jugar al mus, que también me gusta, que también llevo un año sin jugar al mus. Es decir, bueno, son cosas que hay que ir retomando porque se perdieron con la pandemia y ahora pues yo quiero recuperarlas porque son actividades que desarrollaba con muchas ganas. Ahora que has mencionado lo del MUS, y no eres el primer político o expolítico que lo dice, ¿un buen político tiene que ser buen jugador de MUS? Hombre, si sabe jugar, yo no lo sé, yo no lo sé, yo creo que un buen político tiene que saber jugar muy bien al mus si sabe jugar al mus. Es decir, que me extraña que siendo buen político y sabiendo jugar al mus sea mal jugador de mus. Me extraña, pero no lo sé, no he coincidido con ninguno que sea malo. Se han defendido los políticos con los que he jugado al MUS se han defendido bastante bien. No han llegado a mi altura, eso es cierto, Bueno, pero mejor. se han defendido bien. Bueno, pues Pedro, muchísimas gracias. Ha sido un placer, espero que haya estado a gusto. Ha estado fenomenal, yo me he sentido muy bien y espero bueno, te haya servido a ti para algo y a quien nos escuche, si tiene la capacidad y la paciencia de escuchar toda esta entrevista, pues también le sirva para algo. Y si no, pues bueno, nos ha servido a ti y a mí para pasar un rato agradable y tener una conversación amena. Bueno, una última cosilla. Me gusta siempre poner una miniatura chula en el canal y tal. Eh, si pudieras pasarme alguna foto de tu cara así un poco divertida o tal, o cojo yo alguna que tengas por ahí en Facebook. Si entras en Google, pones Pedro Aragüetes, imágenes, tienes miles, Vale, o miles. sea, me Desde, dejas que haga de- unas pocas diabluras de las mías, que por se me eso, da bastante bien el de tema del diseño. caricaturas hasta montajes, hasta todo. Tienes miles de fotografías mías, miles. Pues nada, lo dicho, Pedro, muchísimas gracias. Eh, a los que nos estáis viendo, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del vídeo. Si os ha gustado, darle un buen like, suscribiros, dejad un comentario bonito y no olvidaros de activar la campanita porque así me ayudáis un montón y estáis notificados de todo lo que subo. Espero que Pedro se suscriba al canal, que no cuesta nada, es simplemente darle un botón y así todos los vídeos que suba estás informado. Muy bien, Y muchas gracias, lo haré. haré también un vídeo de, a ver si es el domingo, ¿no? La votación. Sí, ese es domingo. Pues a ver si puedo acercarme en el estadio, ¿no? Ahí, en el Estadio Municipal de la Albuera. Y lo grabaré para que también pues todo el mundo pueda, o sea, tengo que decir que las dos candidaturas han sido súper amables conmigo, me han facilitado el poder contactar con los candidatos y eso se les agradece. Me quedo con la cosita, me hubiera molado un montón haberles hecho un debate ahí y tal, una cosa del canal y yo creo que en YouTube funcionaría muy bien. Entiendo que cada uno tenga sus ideas y sus cosas, pero nada, como están gustando mucho los vídeos de la gimnástica y del fútbol en general, pues es una temática que ha venido para quedarse en el canal y vamos, espero que todos vosotros lo disfrutéis, lo sigáis dando todo el apoyo que los estáis dando y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Pedro, una última cosa, un minuto de oro. No, no necesito minutos de oro, eso lo hacen siempre los políticos cuando les dan la última oportunidad de pedir el voto y por qué tienen que votarle, pero yo en este caso lo único que utilizo el minuto de oro es para decir al aficionado que acuda a votar el domingo, que vote en conciencia y que el voto no signifique que nos desprendamos de nuestra responsabilidad y que luego a partir del resultado y salga presidente quien sea, le exijamos
y estemos encima de él y le apoyemos. Muy bien, Pedro. Pues hasta aquí el vídeo. Muy Adiós. bien. Hasta luego, que vaya bien.